Buenos días o buenas tardes. Hoy les quería hablar un poquito antes de que leyeran el primer cuento del curso, que es la historia escrita por don Juan Manuel. Como saben o como van a saber de la introducción a la historia en el texto, es un cuento de la época medieval, o sea, desde hace mucho tiempo. Y en esa época no existía el cuento como género narrativo. Existía leyendas, mitos, historia, ¿verdad? Pero no el cuento moderno como lo conocemos ahora. Entonces, el texto de don Juan Manuel es un libro muy, muy grande que contiene muchas historias y cada historia tiene un mensaje. O sea, es un texto didáctico, ¿verdad? Para aprender. Pero la idea de don Juan Manuel era que la gente podría aprender mediante el proceso de disfrutar de una historia. Entonces, el propósito era disfrutar y aprender, ¿verdad? Para realizar estas metas, don Juan Manuel usó una fórmula en todas las historias de su libro grande. Y la fórmula era que cada cuento tenía un marco. Uy, aquí está mi cámara. Un marco, ¿verdad? Que le dio la oportunidad de contar una historia dentro de una historia, ¿verdad? Entonces, el marco es la conversación entre el personaje, el conde Lucanor, y su consejero Patronio. Y Patronio es muy sabio y siempre ve las situaciones muy claras, mientras que el conde Lucanor, siendo conde, count, ¿verdad? Count Lucanor. Entonces, él era una persona de importancia en su pueblo y por eso tenía mucha responsabilidad y con la responsabilidad venían los problemas. Entonces, el conde Lucanor siempre tiene un problema y su consejero Patronio le da consejos. Ahora, los consejos no vienen de forma directa. Entonces, Patronio siempre cuenta una historia dentro del marco, ¿verdad? Entonces, la historia es la parte narrativa interesante con acción y con personajes extraños, interesantes, con tragedias y todo lo que van a ver. Y luego vuelve al marco, que es la conversación entre Patronio y el conde Lucanor, ¿verdad? Entonces, como van a ver, el texto empieza con esa conversación, luego Patronio cuenta una historia y luego, al final, regresa al marco de la conversación entre Patronio y el conde Lucanor, y Patronio le hace muy clara la moraleja y la dice 2 veces. Primero en forma de prosa y al final en forma de verso. Entonces el lector que lee todo eso sale con una moraleja, una lección súper clara y un modo de recordar la lección en forma de verso. Entonces espero que disfruten de esta lectura y nos vemos en el voice thread.